muy buenos días. Esta es la clase de español para grado 11. Recuerde que empezamos a ver, a retomar el Renacimiento. Hablamos pues como del contexto histórico en el que se dio este movimiento literario, este como cambio de filosofía. Estábamos en la Edad Media, pasamos al Renacimiento. El Renacimiento viene pues de renacer, de volver a las raíces, pero como con nueva ideología, nueva perspectiva. Entonces vamos a hablar un poquito de esa teoría literaria del humanismo renacentista. Se conoce con el nombre de Renacimiento pues a este periodo histórico de finales de la Edad Media en Europa, que se manifestó pues como por un renovado interés por los modelos culturales y humanísticos de la antigua Grecolatina. Se trataba de renacer, como la misma palabra lo dice, en los ideales pues literarios, filosóficos, políticos, sociales, que habían brillado casi 1000 años atrás en Grecia y pues en la antigua Roma. El Renacimiento, aunque es un fenómeno pues especialmente evidente en las artes plásticas y literarias, en la pintura, en la escritura, en la arquitectura, también se manifestó pues en la política y tuvo su influencia en la filosofía, es decir, en la forma de pensar de las personas. En la filosofía su manifestación más importante es el humanismo, que a punto de muchos escritores de este periodo se llamaron pues humanistas. Desde el siglo XIV en Italia era notoria pues la curiosidad pues de los intelectuales, de la gente pues estudiada que se dedicaba a las letras, que era más culta, y de los poetas por volver pues a las fuentes originales de la cultura clásica, es decir, a Grecia y a Roma. En la Edad Media pues el conocimiento de Platón y Aristóteles, que eran pues los grandes filósofos, se daba a través de estudios pues escolásticos y de la interpretación de San Agustín y Santo Tomás. ¿Por qué hablamos de esto? La filosofía tiene mucho que ver con la literatura, ¿sí? A partir de los grandes filósofos, de estas grandes ideas que salieron de los filósofos, entonces fue que los otros escritores fueron desarrollando su perspectiva, su ideología, sus narraciones, y surgieron pues así las obras literarias, los cuentos, las novelas, los ensayos, las fábulas, todo este tipo de narraciones. ¿Por qué se toma en cuenta que es importante decir que en el Renacimiento pues tiene mucho que ver? En la Edad Media se daba pues la filosofía desde la perspectiva católica, ¿sí? Porque en ese tiempo eran muy católicos y la iglesia tenía mucho poder. Por eso la filosofía de Platón y Aristóteles solamente se podía ver o estudiar desde los santos. En ese momento los filósofos santos más aclamados y que hasta ahorita pues tienen renombre son San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Entonces los humanistas se esmeraron en primer lugar pues por aprender griego y latín, pues para consultar las fuentes originales, ¿cierto? Para poder entender esos manuscritos de Grecia y de Roma, ¿cierto? El descubrimiento y el estudio pues de estos antiguos manuscritos, el estudio pues de las lenguas anteriores, o sea del latín y del griego, las nuevas traducciones pues de las obras de Platón, de Aristóteles, de los grandes filósofos, llevaron al descubrimiento de las obras de los poetas, de los filósofos y sabios pues de la antigüedad, que condujeron a la formación de eruditos y a conocer esas lenguas pues clásicas. Comunicaban si comunicaban pues sin problema en español, era gente que tenía como la facilidad de aprender estos idiomas y de poder transcribir lo que se decía para que la gente de ese tiempo la entendiera. Entonces muchos de esos escribían para sus públicos cultos, pues para la gente de la nobleza, para la gente que sabía otros idiomas, que sabía leer y escribir. Y ya otros pues ampliaron su público a la gente como más vasta, a la gente como a los plebeyos, y entonces fue así como se fue generalizando pues el estudio de la literatura, ¿cierto? El humanismo, ya literalmente hablando, se manifestó a través de textos que daban a conocer la forma de vivir, ¿sí?
la forma de vivir, ya sean las condiciones de vida, ya sean pobreza, ya sean riqueza, ya sean felicidad, ya sean angustia. Entonces trataba de expresar todas esas emociones, todo ese dolor o toda esa alegría, toda esa belleza, pero a la misma vez todo el sufrimiento que nos toca vivir como personas, ¿cierto? No estamos felices todo el tiempo, tampoco estamos tristes todo el tiempo, pero esa era la forma de mostrar del humanismo, mostrar que como humanos somos muy polifacéticos. Entonces era... se mostraba entonces en esta literatura el gozar por el vivir, la riqueza, la sensualidad, la sexualidad, la voluptuosidad. Entonces esto fue dando como otras ideas, ya no tanto religiosas como se daba en la Edad Media, que se estudiaba y eran muy cultos, pero desde una perspectiva muy religiosa, muy de Dios, muy de la teología. Acá ya se abrieron a todo lo que encierra al hombre, ya no tanto a su parte espiritual, sino a su parte puede ser como más exterior, puede ser como más mundana, como más de la realidad, ¿cierto? Entonces el ideal pues erudito e intelectual buscaba en los libros que la sociedad pues más alejada, o sea como la gente más pobre, también tuviera acceso a esta literatura, y en ello se basaron muchos libros del humanismo, en esas personas pobres, frágiles, que les tocaba vivir pues con vicisitudes, enfrentarse todos los días a la pobreza, al hambre, a no tener dónde vivir, ¿cierto? Entonces el humanismo se apropia de la formación de los sabios y los eruditos, y entonces esa gente muy culta empieza a hablar de temas de gente pobre, ya no solamente de gente real y de cuentos amorosos o del amor de Dios, sino ya más enfocados hacia la verdad que estaban viviendo, hacia las condiciones sociales y económicas. No solamente se dio ese renacer en la literatura, en las letras, sino que obviamente pues también se dio en el teatro, que en ese momento pues era pues lo máximo, ¿sí? Era como para nosotros ir, por ejemplo, al cine, ¿sí? Incluso ahora el cine pues está pasando como de moda porque tenemos grandes pantallas en la casa, tenemos acceso a grandes plataformas que tienen muchas películas, Amazon, Netflix, HBO, bueno, esas plataformas, pero para ellos el teatro era pues una cosa muy especial, y solamente pues entraba la gente que tenía dinero y la gente como poderosa, ¿sí? Porque era un gran espectáculo, era un espectáculo de gran gala, y entonces en el teatro pues también se vio muy influenciada ese humanismo, ese renacimiento, ese volver a las raíces grecolatinas. Entonces al subir al trono, Isabel, la reina, debió pues enfrentar las vueltas religiosas ocasionadas pues por las disputas entre los antiguos católicos y los miembros de la iglesia protestante. Ustedes saben que en la Edad Media hubo como un quiebre, ¿cierto? La iglesia era muy unida, pero en ese momento por problemas pues de intereses, conflicto de intereses, entonces unos dijeron, no, nosotros nos quedamos en la iglesia católica, nosotros dijimos, no, nosotros no compartimos ciertos ideales, entonces vamos a hacer una iglesia protestante, y se creó una iglesia protestante. Entonces a Isabel II le tocó pues como lidiar como con dos iglesias, como el poder repartido. Entonces los unos querían participar de la vida política, los otros también, tener como los mismos beneficios, las mismas virtudes. Entonces eso pues fue algo complicado. A esto también se le suma pues el enfrentamiento contra España, que contaba con el apoyo pues del Papa. En este momento el Papa no solamente era una figura religiosa, era una figura más que todo política, con muchísimo poder. De allí la importancia de alguien llamado Lord Chamberlain, que era un funcionario pues real, que debía vigilar pues como cada palabra usada en todos los escenarios. Era así como el que protegía pues la imagen como pública de la realeza, para que no fueran a decir cosas que no debían, para que no fueran a decir con sus palabras algo que fuera a afectar la reputación de otra persona con poder, ¿sí? Era pues como de que protegía la imagen pública. Entonces en este momento se dio algo llamado de la sátira, ¿cierto? Porque los escritores empezaron pues a ver como ese juego de poder, ese juego de control, como todos querían tener poder. Entonces se crearon la sátira, que es una forma de teatro
en el que se utiliza mucho el lenguaje figurado, es decir, que yo quiero decir una cosa, pero la digo como en otras palabras más bonitas para que no se note tanto que me estoy refiriendo a esa persona o a esas condiciones o a una situación específica, ¿cierto? Pero es como una forma de criticar, como una forma de crítica a lo que se estaba viviendo en este momento en el entorno pues social y político de la época. Conocemos pues a Shakespeare, así nunca nos hayamos leído un libro de Shakespeare, pero todos conocen pues a Romeo y Julieta, eso sí estoy segura, o al menos se habrán visto alguna de esas películas que ha sacado pues Hollywood en base pues al libro. Obviamente pues el libro tiene muchas discrepancias respecto pues a la acción cinematográfica, pero pues Shakespeare escribió muchísimas obras, entre ellas algo que se llama Hamlet. En Hamlet el príncipe habla de una corte pues corrupta, que se entrega al vicio, a las fiestas, al poder, al cumplimiento de esos de la satisfacción pues sexual. Pero entonces Shakespeare pues se cuida hablar de la corte de Dinamarca y de Inglaterra. Sin embargo, pues en otro momento dentro de la obra, o sea dentro de Hamlet, es enviado a Inglaterra y se afirma pues que allí su locura no se notaría, pues allá todos están locos. Entonces, como les digo, es una forma en la que Shakespeare en ese momento busca criticar a Inglaterra y a España por esa situación en la que estaban en sus relaciones políticas y filosóficas. Entonces, ¿de qué se trata Shakespeare? En Hamlet es un príncipe que recibe pues un mensaje del fantasma de su padre. Este le pide pues que tome venganza por su muerte, pues su tío, que en ese momento era el rey Claudio, quien se acaba de casar con la reina madre, es en realidad pues el asesino, fue quien mató al papá para poder asumir el poder en el trono. Y ella pues es una mujer adúltera. Entonces Hamlet se sume pues en la locura y entonces busca pues darle venganza a su padre, supuestamente matando al asesino de él, que era su propio tío. Entonces de eso se trata, pues en esa trama se desarrolla Hamlet, pero en ella también se critica a esa vida política y social. Entonces de eso se trata la sátira, ¿sí? Ellos utilizaban sus cuentos o sus propias historias, creaban sus propios personajes, pero todo eso estaba basado en la vida real y por medio de ella entonces se hacía ese lenguaje figurado donde se quería decir y criticar, pero de una manera pues en que no se notara mucho o en que al menos no fuera tan ofensivo. Entonces la evolución dramática y la puesta en escena, refiriéndose pues al teatro, a lo largo de la Edad Media pues el teatro fue por lo general de una autoría pues anónima, es decir que no tenía pues un autor específico. Poco sabemos sobre las obras de la Edad Media, esos juegos dramáticos con personajes pues alegóricos que trataban pues temas muy teológicos, la vida pecaminosa, el sacrificio, la abnegación, el diablo, Dios, el cielo, el purgatorio, ¿sí? Todos esos temas como muy católicos. Entonces a lo largo del siglo ya XVI los autores, aunque poco conocidos, se fueron haciendo pues más profesionales, ¿cierto? Entonces ya fueron dándose renombre entre ellos y entonces ya se nombraba por eso al autor en las obras teatrales. Escritores como Shakespeare, hijo de un artesano, se hicieron profesionales, no porque hayan asistido pues a escuelas o a la universidad, sino porque pues primero tenían el talento y lo supieron desarrollar, ¿cierto? Entonces, hacia 1555 en las universidades se estudiaban y se ponían en escena pues obras griegas y romanas como ejemplo pues para que los estudiantes aprendieran sobre ellas, pero poco a poco se hicieron frecuentes pues las traducciones de las grandes tragedias y las comedias. En el principio los autores seguían pues los modelos clásicos, que eran lo que le habían enseñado pues en las escuelas y en las universidades, especialmente pues a Aristóteles. Entonces Aristóteles era muy de la tragicomedia, no sé si han escuchado el término, pero sí se asocia mucho a lo que uno escucha cotidianamente. El escenario debía presentar un solo lugar y toda la acción debía suceder, por ejemplo, en el mismo día. Ahora vemos que las grandes pues pantallas, los grandes escenarios permiten que el tiempo dentro de la historia o de la narración no sea lineal,
sino que sea circular, que se pueda estar en el presente, se pueda ir al futuro o se pueda regresar al pasado, ¿cierto? La poesía dramática pues se escribió en versos largos de 10 sílabas. Esto se refiere pues a una métrica muy específica. Pues muchachos, con esto lo que quiero darles es más características del Renacimiento, cómo la vida política y social influyó mucho en la literatura, mucho no, influyó todo en la literatura, y sobre todo que rescatemos el humanismo. Entonces vamos a analizar una lectura.